Bienvenidos a Silencio Peritos Trabajando. Quien les habla, Paula Hernández, junto a mi mano izquierda, derecha, no sabe, está Celeste Cingoni. Cele, ¿cómo andas? ¿Cómo te trata la tarde de hoy? Muy bien, la verdad que bastante fresquito el aire, pero... Sí, fresquito, y pasa que vino como una ola polar, viste, que estamos como fría la mañana y ya a esta hora también está fresquito, se nos viene el invierno. Así que... Inevitable. No, olvídate, inevitable. Bueno, para aquellos que están recién sintonizando, nos vamos a acompañar de 5 a 6 de la tarde. Silencio Peritos Trabajando nace de la consultora CFI, un equipo interdisciplinario integrado por peritos independientes de diferentes puntos del país que trabajan la parte criminológica y criminalística. Hoy vamos a trabajar... vamos a inaugurar un segmento que se llama En Primera Persona y vamos a tener una invitada muy especial. La verdad que es un honor poder entrevistarla y también trabajar sobre la resiliencia que tiene. Hoy vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con las falsas denuncias y tenemos una invitada muy especial que es Silvana Castañeda. Ella es la mamá de Agustín Muñoz, capaz la pueden reconocer porque es un caso bastante conocido en la zona del Alto Valle, específicamente en Bariloche. Lamentablemente, Agustín Muñoz fue uno de los casos que conmocionó. Él era un adolescente de 18 años que, acusado de falsamente de un abuso sexual por una amiga, comienzan, digamos, todas las cuestiones de falsas acusaciones, la presión social, el escrache social, y eso lamentablemente desencadenó en un suicidio. Vamos a trabajar con su mamá, que la verdad que puede charlarla, puede googlear y buscar en varias entrevistas, y trabaja desde esa resiliencia, ¿no? Hoy vamos a tratar el tema de la verdad detrás de las acusaciones, ¿no, Cele? Sí, la verdad que es un tema bastante poco conocido, pero sí, es demasiado frecuente, lamentablemente. Sí. Polémico, muy delicado, tiene bastantes controversias, porque hay un tema con todo lo que es alrededor de las falsas denuncias. En realidad primero vamos a como poner un poquito en contexto de... vamos a trabajar sobre qué lleva a alguien a realizar esa acusación, cuáles son las consecuencias que tienen, cómo se distingue de una legítima a una falsa denuncia. Todo eso y mucho más vamos a exponer, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es una falsa denuncia, Cele? Una falsa denuncia es una acusación presentada ante la justicia. Uh-huh. O sea, se sabe que es falsa, pero porque obviamente no se basa en hechos reales o en pruebas suficientes, pero es un delito en sí mismo. Sí, el gran problema de estas falsas denuncias es que no hay una tipificación penal de, por ejemplo, yo podría tranquilamente acusar a cualquier persona de un hecho, tanto civil o penal, y no tengo, digamos, no tengo una carga penal, una tipificación penal en el código que me indique, digamos, lo contrario. Por ejemplo, yo puedo agarrar y decir un delito menor de robo o hurto o algo más agravado como un abuso o un homicidio, ¿no? Entonces eso es lo que están peleando. Hay un montón de ONGs, digamos, que están peleando en contra. Silvina también está integrando varias de ellas en contra de las falsas denuncias y para que haya una tipificación, porque cuando yo me arrepiento, por ejemplo, de decir no, era mentira, no hay ninguna consecuencia desde la parte, y se puede iniciar una consecuencia civil, pero ya es más finito, ¿no? Desde la falsa denuncia, las calumnias y demás, que ahí viene la gran diferencia. Exacto. Sí, es como que ahí está el vacío, ¿no? Bueno, como siempre, una de las cosas que hacemos en este programa es encontrar vacíos, sí, esos huequitos que hay en la justicia, y en este caso, como decís vos, son cosas que suceden con demasiada frecuencia y que no tienen una consecuencia, digamos, a la altura de todo lo que esto conlleva, ¿no? Para la persona que la sufrió. En este caso, lamentablemente, terminó con la vida de Agustín Muñoz, ¿no? Fue un desenlace fatal. Sí. Pero la idea es que estas cosas dejen de ocurrir, que uno no se sienta con la libertad de poder decir lo que sea y luego decir, bueno, no, era mentira, y, claro, y que eso quede en la nada. En la nada. Anda y pedí disculpas y ya está.
Exacto. No. De hecho, las consecuencias de alguien que es señalado, por así decirlo, falsamente, son desde causas penales, desde la parte civil, desde la parte social, sí, porque o sea, tiene varios contextos. Una falsa denuncia empieza con toda la reputación social, no solo afecta a la persona que es acusada, sino todo su vínculo, puede perder el trabajo, puede ser linchado de la casa, puede tranquilamente no estar en el colegio o en el desencadenante, digamos, fatal de no sé por dónde salir porque no hice este delito, no, todos me están acusando, tengo una causa penal también que está en investigación, entonces como también seguramente hay cuestiones civiles y terminas, digamos, como entre la espada y la pared, por así decirlo, y bueno, terminan en el peor de los desenlaces. También hay veces que los linchan o las linchan en el caso de las falsas denuncias. Entonces es todo un tema, o sea, la consecuencia para la persona falsamente acusada. Sí, porque lo peor de todo es, como decís vos, es lo que sigue después de que por más que otra persona haya denunciado falsamente y se arrepienta, el estigma, ¿no? Queda en todos los ámbitos, sí. O sea, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el día a día de la persona, ¿no? Que fue afectada por esta falsa denuncia. Tal cual. La reputación de la persona, quieras o no vuelve a ser la misma nunca. No. Así que bueno. No, de hecho hay un influencer bastante conocido que fue acusado falsamente, que es Martín Sirio, no sé si lo conoces. Justamente estaba por hacer referencia. De pedófilo, y a él lo liberaron, logró, digamos, sobreseimiento de la causa y demás, porque era inocente, pero es como él dice, el estigma o el hecho de perseguirse al acercarse a un nene y demás. También, tal cual, un jugador de fútbol. Ahí, sí, es verdad, Dani Alves es verdad, ahí Maxi nos está tirando, ay, que por cierto, no lo saludé en vivo a Maxi, que estaba ahí haciendo toda una gestión acá detrás de escena que ustedes no ven, pero sí, tal cual, y hay un montón de agrupaciones en contra de las falsas denuncias, que acá vienen, ¿no?, los polos que, como siempre decimos, los argentinos nos gusta o blanco o negro, o no hay término medio. Somos extremistas, sí, somos súper extremistas, y estas agrupaciones no buscan que, o sea, porque todos dicen, bueno, entonces no existe. Primero partamos de la base que la violencia de género es para ambos sexos. No tiene género. Claro, o sea, y que hay una cuestión de que una de las personas ejerce poder con la otra, o hay una cuestión de dos poderes en conjuntos, que es donde se genera la violencia. Estas agrupaciones, aclaro, esto cabe de Maduro para el que está, pero no busca, digamos, el que no se crea, digamos, a las chicas que sí realmente está pasando, sino lo que ellos pelean es que se haga una investigación justa, que de hecho está en la Constitución, de que tenemos que tener igualdad de condiciones, de que ambas partes tienen que, tanto la querella como la defensa, investigar, manejar las mismas pruebas y toda la parte técnica. Y ahí es donde viene la otra pregunta, que es ¿cómo se equivocan al investigar? Y bueno, es como, lamentablemente hay veces que una va a denunciar y tiene, digamos, realmente sufre el hecho y no se investiga, y hay veces que, como por ejemplo Wanda Nara, que está mal utilizando, ¿no?, ese recurso, porque ese derecho mal ganado, trabajando, digamos, las falsas denuncias, o no se está investigando, pero al parecer pareciera que va encaminado, y ahí es donde está, digamos, el peso en la justicia, ¿no?, que uno tiene que investigar, por ejemplo, si bien la prueba testimonial pesa, pero tiene que haber todo un conjunto de, por ejemplo, hechos que coincidan con el testimonio, tal cual, de la damnificada. De la damnificada, o muchas veces el del menor o el damnificado, o muchas veces van los padres o los tutores o las madres a hablar en base a lo que el menor le dijo. Entonces ahí es donde la justicia tiene que investigar. Desde cero, o sea, bueno, se llega a una denuncia, digamos, se recepciona, ahí está, una denuncia, y bueno, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se toma una testimonial, entonces ahí empieza a que se cumplen los protocolos de cámara GES, el que no se induzca al menor o la menor, a las respuestas, a un examen, digamos, correspondiente a nivel médico-legal, que se revise bien, que no haya una revictimización, o se cuide también esa parte, porque puede ser que el hecho
sea real y entonces hay que cuidar a la víctima. A pruebas, o sea, la prueba, o sea, desde a las la parte pruebas me telefónica. remito. Claro, desde las pruebas telefónicas, tema de Facebook, o sea, los resguardos. Todo eso tiene que tener ambas partes, si no es como que estamos como en una pata floja y ahí no estamos cumpliendo lo básico, que es ambas partes tienen que manejar mismas cuestiones probatorias, tiene que tener el derecho a la defensa tanto pública como privada. Sabemos que esta cuestión se te viene como todo encima, porque si no tenés plata para pagar abogados de parte, exacto, peritos de parte y toda una cuestión, pero la justicia acá debería ser neutra como en todos los casos, no solo en estas cuestiones, porque acá estamos diciendo, entró una denuncia a la justicia, bueno, acá hay que investigar, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay un testimonio, bueno, se empieza a verificar el tema de esto que decíamos, si hay testigos oculares, si hay cámaras de seguridad, si fue en un lugar hay que ir a hacer un allanamiento para ver si coincide, digamos, el relato o no, si es que se puede, y así un montón de cosas que se tienen que hacer con todos los casos. Ahora, el por qué no se hace, y bueno, me encantaría preguntarles a alguien que esté detrás. Esa es la pregunta. Porque hay casos que sí, porque hay casos que no se investigan. Lo que a mí me gustaría saber, ¿no?, es cuál es la vara en la que se mide esto sí y esto no. Porque la verdad es que es como vos decís, hay casos hoy en día, ¿no?, de la farándula que son tan públicos y donde vos ves que tienen 3 abogados y 4 y tienen recursos. Pero ¿y el que no? Y el que no. Así que eso es lo que a mí me gusta. Si hay alguien del otro lado que me pueda decir con qué vara se mide. O que quiera opinar sobre la temática, bienvenido sea. Bienvenido sea. Pueden dejar obviamente sus opiniones @silencio.peritos.trabajando o @cfi.ar y si no al 299-628-4193. Bueno, es eso, o sea, ¿quién mide el tema de la vara? Y también estas cuestiones de que la gente tiene que saber de que se te viene la noche, o sea, porque es como decir, sí, tenés un defensor público, pero lo ves cuando se desocupe, o sea, esa frecuencia es cada una vez por mes, si es que se puede, cada 3 meses, entonces, y el recurso de no tener algún perito de control que esté controlando las pruebas, por ejemplo, genética, ADN, que se recolectaran bien las pruebas de prendas, o sea, todo. La correcta conservación y manipulación, ¿no?, de todas estas cosas que se están tocando. Sí, sí. Y también una cosa que para mí se cae de maduro porque es algo real que lo vemos todos, es que al no contar, ¿no?, con un abogado y con un perito, de la posibilidad de tenerlo de manera privada, los tiempos se extienden y en muchísimos casos hay gente que preventivamente está tras las rejas, ¿no? Y entonces quizás sin merecerlo, pudiendo salir en menos tiempo, se extiende demasiado algo que no merece ni ser una condena. Tal cual. Entonces, bueno, sí. ¿Qué te parece, Pau, si llamamos a la invitada? Sí, pero ¿querés que vayamos a una pausa y en el segundo bloque llamamos a la invitada? Dale, ya volvemos con más Silencio, Peritos Trabajando. Yes, I know.
Volvemos con más Silencio, Peritos Trabajando, y junto a nosotras está Silvana Castañeda. Silvi, ¿me escuchás? Hola, sí, ¿cómo están? Hola, muy bien, bienvenidas a Silencio. Gracias por aceptar esta entrevista, gracias por visibilizar esta lucha. Bueno, gracias. Sí, la verdad que es una lucha que creo que tiene que ser colectiva. Tal cual. Y ustedes también son parte de ello, dándonos voz también, ¿no? A través de estos medios que son tan importantes para la sociedad en sí, ¿no? Para que llegue a cada casa y a cada persona que ojalá que le sirva, ojalá que sirva. Sí, la verdad que yo quiero puntualmente agradecerte y me admiro mucho la resiliencia que tenés, la fortaleza que tenés, seguramente retrabajado, pero creo que no todas las madres que han atravesado por una pérdida tan grande como debe ser de un hijo, tiene esa resiliencia de convertir ese dolor en amor, porque también vos estás no solo sumada a la lucha de las ONG de la falsa denuncia, sino a Víctimas por la Paz. Entonces es como que transformás todo ese dolor en una acción colectiva de lucha. ¿Y qué te motivó, no? ¿Cuánto tiempo fue ese proceso? La verdad, no me llevó mucho tiempo, porque apenas sucedió todo con Agus, yo me quedé rodeada de sus amigos y amigas, que ellos siempre me dijeron mamá, y era soltarlos a ellos también, ¿no? Claro. Eran todos un grupo y me parecía totalmente cruel de mi parte, injusto, soltarlos también en un momento tan doloroso, en una pérdida, ¿no? De un amigo, como les pasó a ellos siendo adolescentes, con un golpe tan grande como es el suicidio, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Pero más en la adolescencia, creo que ellos quedaron con una marca para siempre. Entonces es lo que me impulsa hasta el día de hoy a darle voz a esto. Bien. La verdad que es súper admirable desde nuestra parte. Sí, buenas tardes, Celeste te habla. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Muy bien. Hay algo que mencionaste vos, que es que después de lo que le pasó a Agus, ¿no? Vos te quedaste rodeada de sus amigos. ¿Podés contarnos un poco cómo era tu hijo Agus antes de atravesar la situación de la denuncia? Sí, Agus era una persona muy conocida, y eso me lo fui enterando después de que él murió también, ¿no? Se acercaron muchas personas de diferentes edades a contarme de qué forma lo habían conocido, ¿no? En movimientos sociales, no sé, inclusive llevar alimentos a centros de abuelos, ayudar a personas justamente con algún problema de depresión, grandes, chicas. Él siempre estaba rodeado de gente, y bueno, en mi casa era como un lugar frecuentado por sus amigos, porque yo prefería tenerlos seguros en casa, y que no anduvieran en la calle, porque bueno, en la ciudad donde vivíamos no se generan espacios para los jóvenes, no hay lugares donde ellos puedan refugiarse. En una ciudad que tiene 10 meses de frío, los podés ver solos en las plazas. Entonces yo prefería tenerlos a todos ahí, y bueno, de ahí se formó una relación muy linda, donde yo los cuidaba lo mejor que podía, y de ahí surgió que ellos decían que yo era su mamá, así que hasta el día de hoy soy mamá Silvi. Y bueno, eso no tiene valor en el mundo, no nada físico de este mundo que pueda superar, ¿no? el amor, justamente.
Totalmente, sí. Una de las cosas que hablábamos en la introducción, ¿no?, es todas las consecuencias que trae para el damnificado, en este caso tu hijo Agustín, una falsa denuncia. Y los familiares también. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿cuáles fueron tus impactos emocionales, sociales, familiares que trajo esta falsa denuncia? Para todos, ¿no? Para todo el entorno que mencionás. Sí, antes que nada, bueno, mi familia tenía opiniones muy divididas, ¿no? Sus abuelos me pedían que haga justicia, habían perdido a su nieto. Sí. Fue muy doloroso, también con respecto a su hermanita, ella tenía 3 años, y explicarle a una niña no tan pequeña, que apenas había dejado de los pañales, explicarle que su hermano ya no iba a estar, fue creo que lo más doloroso que me puede haber tocado hablar, ¿no? Después de la muerte de mi hijo, es explicarle a mi hijita, romperla en vida, para que ella pudiera procesar de alguna manera, ¿no? Con 3 años, que su hermano había muerto. Claro. Y después, socialmente, cuando se disparó todo en los medios, fue muy terrible porque la gente se peleaba, mucha gente me defendía, pero había otra gente que me atacaba de diferentes lugares del país, inclusive con eso, ¿no? De que yo no quise entregar a la chica porque me parecía que era injusto. A mí me daba la sensación de que yo la iba a destruir a ella, y yo no soy de esa clase de persona. Iba a destruir a su familia, a su entorno, y ella se iba a quedar también desprotegida de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me conmovía muchísimo. Entonces mucha gente me agredió, me insultó a mi hijo inclusive, porque él la perdonó, pero yo entiendo que a veces la gente no sabe también cómo reaccionar, ¿no? Ante situaciones tan aberrantes, porque son aberrantes, situaciones que no deberían suceder, no fue un accidente. Entonces fue muy difícil tomar cartas en el asunto sin dañar, ¿no? O sea, de qué manera yo podía actuar sin lastimar más, ¿no? De lo que ya estaba. Mi hijo ya no iba a volver de ninguna forma, y solo quedaba mi conciencia o la lucidez con la que yo pudiera actuar frente a la pérdida. La verdad, sí, sí. Que es increíble lo que contás, ¿no? Habla de la del clase... perdón, de la paz que maneja ella, de todo el trabajo, digamos, de no y contrarrestar con violencia, digamos. Este mensaje que estás dando es obvio que todo el mundo trata de sobrellevar esta situación como se puede, pero desde el lugar que vos lo atravesás es súper admirable. Sí, la verdad que es algo para destacar, ¿no? El hecho de no reaccionar con la misma violencia, ¿no? Y tratar de cuidar al otro que si bien estuvo mal lo que hizo, no perjudicarlo más durante el tiempo que le quede, ¿no? Su juventud y eso. Sí, totalmente. Yo quiero destacarlo porque soy madre también y me imagino que habrá sido dificilísimo. Sí, yo inclusive a algunos de sus amigos les pedí que no la dejen sola, porque tenía miedo, ¿no? De que ella tomara una determinación así drástica, y la verdad que hay que tener realmente mucho coraje para arrebatar vidas, ¿no? Hay que tener realmente, yo no sé cómo sucede eso en las personas. Tal cual. Pero a mí personalmente, y esto, ya que me preguntan cómo lo sobrellevé, fue muy difícil, porque yo tuve como un bloqueo emocional automático,
donde no pude manifestar emocionalmente lo que me estaba pasando, la muerte de mi hijo. Inclusive me atacaron muchísimo porque quizá muchas personas esperaban que yo llorara en la tele, pidiera sangre, cabezas, Sí, no sé. viste que... Y yo no tengo esa explosividad emocional, Tal cual. pero sí estuve muy mal, estuve con atención psiquiátrica, estuve atravesando situaciones que la verdad que no se las deseo a nadie, con medicación porque no pude dormir en mucho tiempo, y eso me generó todo un trastorno por estrés postraumático, Sí. que hasta el día de hoy estoy padeciendo las secuelas, con distintas enfermedades, el cuerpo manifiesta, pero de todas formas, ni bien yo pude levantarme de la cama, lo primero que hice, bajé mucho de peso, pero lo primero que hice fue ir a la fiscalía a pedir respuestas. Fue lo primero que hice. Justo te iba a hacer la pregunta de que si te habías sentido acompañado desde la justicia, desde el momento de la falsa denuncia, si te asesoraron, si asesoraron a tu hijo, qué era lo que podía pasar o no. No, en su momento, cuando sucedió esto, fue todo como muy rápido, ¿no? Uh-huh. Sucedió la marcha, mi hijo es nombrado en la plaza. De ahí hasta que mi hijo falleció, yo busqué formas de comunicarme con gente, de ver de qué manera apuntalarlo a él, ¿no? Las disculpas públicas, el trabajo de las agrupaciones, de cómo ellos querían actuar en estos casos, porque mi hijo era un adolescente y realmente era muy injusto. Y estaban lastimando a muchas personas, a mi parecer, como madre lo digo, y lo digo con todo el peso de la conciencia. Estaban exhibiendo a muchos chicos, y era para mí totalmente gravísimo. No tuve respuestas positivas, no se acercó nadie hasta que mi hijo murió. Inclusive después de que él murió tampoco recibí contención, no recibí ningún tipo de asesoramiento. En algún momento el departamento de atención a la víctima, eso Fabi, ¿no? Ellas se acercaron a mí, pero desde una contención psicológica por el momento. Pero no, realmente me sentí totalmente sola, muy sola. Los medios hicieron desastres también, lo tengo que decir, porque muchas veces no midieron sus palabras, y no sé, no logran dimensionar muchas veces las personas que estamos atrás, ¿no? ¿Qué? Padres, familia. Eso te iba a preguntar cuando dijiste los medios, Sil. ¿Vos crees que en tu caso en particular o a nivel general los medios ayudan, revictimizan o guardan silencio o extreman las cosas, no? ¿Qué es lo que pasó con Agus puntualmente en los medios locales? Yo creo que los medios tienden a confundir muchas veces. Yo lo hago de la manera más amorosa, porque a veces quizá en la vorágine, ¿no?, de las noticias y todo, por ahí se dirigen mal con algunas palabras, y eso hace que la gente se confunda. Por ejemplo, ellos siempre han dicho, tu hijo fue denunciado en las redes, y judicialmente eso no existe. Un escrache no es denuncia, y esto también yo lo aclaro, porque hay víctimas reales que creen que escrachando a la persona están amparadas judicialmente, y eso no es así. Entonces, eso es de una gravedad importante también, porque entonces esta rueda no va a dejar de crecer. Y las personas que somos voceros, ¿no?, en medios, que somos emisores de situaciones sociales como esta, por ejemplo, estamos emitiendo mal un mensaje hacia la sociedad,
no vamos a dejar de confundirla. Tal cual. Y otra cosa también, no sé si es por una cuestión de rating o lo que fuera, ¿no? Tergiversar a veces un poquito las cosas y tener que aclararlas una y otra vez. Por ejemplo, dijeron que yo era una feminista activista en algún programa alguna vez, y como yo era feminista y era activista, era como que no había querido defender a mi hijo, me ponían claro, como es que palabras muy capciosas, sí. muy capciosas en una situación donde generaban, en vez de conciencia hacia los demás, sí. porque en definitiva yo ya perdí, pero en vez de generar conciencia hacia la sociedad, ¿no? Por la gravedad, ¿no? De este tipo de hechos. Sí, de armas también, porque es un arma. Cuando se mal usa este tipo de información, todo se transforma en algo muy dañino, y yo te lo digo como lo he vivido. Mi hijo fue sentenciado con no solamente en vida, sino después de muerto muchas veces, ¿no? Con estas palabras que no se miden. Sí, la verdad que es súper doloroso, porque bueno, vos es como bien dijiste, o sea, también está la connotación, una cosa es la falsa denuncia penal, que vayan y denuncien a fiscalía, y otra cosa es que es la parte social, que hoy tenemos encima lamentablemente el anonimato por redes sociales, y empezamos a matar a cualquiera, a comentar, a compartir, a replicar, y todo desde el anonimato, ¿no? Entonces eso creo que lamentablemente incrementa, ¿no? La violencia en cuanto al escrache, y aparte que es como decíamos al principio con mi compañera, no es fácil limpiarse esa mancha, podés perder trabajos, podés perder familias, y encima ni siquiera hay una causa de denuncia, digamos, en fiscalía, ¿no? Exactamente, y cuando vos querés ir a denunciar, por ejemplo, yo he asesorado a muchos hombres en esta situación, cuando ellos quieren denunciar esta situación de exhibición, ¿no? De que los están escrachando, exhibiendo en las redes, acusándolos, no les toman las denuncias en las fiscalías, no les toman las denuncias en las comisarías, y eso yo no puedo entender por qué. Claro. Si tienen miedo, han sido linchados, han sido agredidos, han prendido fuego su casa, han dañado a sus familiares, a sus madres, padres, hermanos, amigos. Si sos amigo de alguien que está escrachado, también corres el riesgo de ser escrachado también. Es una aplanadora que es imposible pararla si no tenemos la defensa judicial que necesitamos. Nuestros derechos se ven totalmente avasallados y no hay respuesta, o sea, quedas a la buena de Dios, cambiándote de ciudad y esperando que no te vayan a pescar en otro lugar. Entonces, que no te reconozcan. No. Exactamente. ¿Y dónde están los derechos? ¿Dónde están los derechos de esa persona? Aún así, si esa persona hubiera delinquido, de todas formas tiene derecho a defenderse, tiene derecho a la justicia, a buscar los medios. Para eso existe, ellos son funcionarios, servidores públicos. Entonces creo que están como dormidos. Yo sinceramente no soy idónea en leyes, pero siento como que hace una vista gorda y estamos acá entre hombres y mujeres destrozándonos, dejando a nuestros hijos en medio de esta batalla campal, donde son dañados, son arrancados de sus hogares, perdemos todos, perdemos como padres, ellos pierden su niñez, hay muchos abuelos privados de ver a los niños, madres que no saben cómo ayudar a sus hijos con respecto a estos scratches. Sí. Es terrible y es de una necesidad
imperiosa. Silvi, ahí te iba a hacer una consulta de qué pensás vos desde tu experiencia que deberían cambiar los procesos judiciales en cuanto a esto de los scratches, falsas denuncias. ¿Qué pensás vos digamos, como verlo atravesado, como pasarlo en primera persona, cosas que hayan que cambiar? Bueno, antes que nada, que eso yo he podido conversarlo inclusive en la fiscalía, ¿no? De por qué no hay un protocolo en estos casos, ¿no? Donde existen las falsas denuncias y los scratches, ¿por qué no se toman cartas en el asunto? Hasta que no se determine judicialmente, yo creo que las dos partes son víctimas. Entonces, el tratamiento de víctima tiene que ir para las dos partes, hasta que no se demuestre lo contrario. Y ahí es donde hay que hacer un trabajo importante. Pero también tiene que haber un cierto resguardo hacia las víctimas, hacia ambas, un resguardo de alguna índole para que no sucedan estas cosas, ¿no? Yo creo que más allá de lo judicial, también es la toma de conciencia a nivel social de cómo se está manejando el tema de las redes sociales, que no se va a judicializar aparentemente así como viene, pero entonces una vez que se llega a estas instancias, la justicia sigue sin responder. Sí. Entonces yo creo que lo esencial acá es que hasta que no se determine si esa falsa denuncia es real o no, creo que hay que tomar cartas en el asunto, tomar a las dos personas como víctimas y tratarlas como tal. Tal cual, es que no se está cumpliendo, no se está cumpliendo lo básico que era lo que decíamos, que es, llega una denuncia, se investiga. O sea, se tiene que investigar. Es para ver si es real o no es real, para ver si la persona es culpable o no es culpable, y no tomar solo un indicio como la voz de la verdad, que es, por ejemplo, lo que suele pasar con los testimoniales. O sea, sí, tengo una testimonial, bueno, corroboro con cuestiones de ADN, con prendas, con recolecciones, con cámara Gesell, hay protocolos nacionales impecables. El tema es, que era lo que hablábamos con Cele, ¿quién tiene la vara de a algunos sí investigo y a otros no investigo? O a este le doy más importancia o al otro no le doy tanta importancia. Claro, se basan en la presunción. Y creo que eso es como acortar un camino, y en ese camino, bueno, quedará el más débil, ¿no? Sí. Quedará en el camino el más débil, el que no puede acceder quizá a una defensa, ¿no? O sea, esa presunción, ¿no?, de la persona que denuncia ya es víctima, está haciendo mucho daño, es una sentencia cantada de antemano, ya perdió esa persona porque llegó primero el otro. Es un juego muy cruel, es un juego macabro para mí, no puedo entenderlo. No sé, hay un montón de personas presas, inclusive sin condena firme, o con esto, ¿no?, de la condena ejemplar, para que no el otro no lo repita. Me parece que nos falta muchísimo como sociedad para poder avanzar en estos temas, ¿no? Y creo que justamente como sociedad tenemos que poner un poco de presión al sistema judicial para que acelere estos procesos. De otra forma, cree herramientas, talleres de inclusión, inclusive para personas que han hecho esto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que hicieron un scratch o falsa denuncia? No tienen prácticamente ningún tipo de condena. No. Está perfecto, pero estaría buenísimo que hagan un taller de reinserción, de no violencia, del buen manejo de las redes sociales, de cuáles son las consecuencias, que aprendan a medir, porque evidentemente no tienen esa visión, ¿no?, de que atrás hay personas inocentes no, y aparte sufriendo. que
lo difícil que es también ir en contra de esas personas desde una parte civil, porque yo la verdad que admiro la parte tuya de vuelvo a repetir, de resiliencia, pero también hay muchas personas que terminan vendiendo su casa, autos para pagar abogados de parte, peritos de parte. Exactamente. ¿Y quién se hace cargo de eso? Y si es una falsa Totalmente. denuncia, tiene que haber una vía más rápida, ¿no? Sí, exactamente, y el resarcimiento tiene que estar incluido, ¿no? No es pagas una multa, no, resarcir el daño que hiciste porque esta persona está sufriendo por tu mala actitud, entonces aprende de esto, o sea, no es una multa, pagas 10.000 pesos y ya hiciste tantas horas comunitarias y ya cumpliste tu condena, no, la condena puede ser un papel, pero realmente el trabajo introspectivo que debe hacer esa persona tiene que ser importante y tiene que estar acompañado. Tiene que responder a un protocolo. Tantos protocolos que hay, ¿no? Sí. Para todo hay protocolo, bueno, pero para este tipo de cosas no. Entonces, me parece que ¿Cómo? Nos falta eso, ¿viste? Elaborar conciencia sobre nuestros derechos civiles, justamente, y perdóname, ahora te dejo hablar, educación cívica, esto estoy cansada de decirlo, realmente por qué sacaron de las escuelas, por qué sacaron del programa de educación, la educación cívica. Nuestros hijos no saben cuáles son sus derechos ni deberes como ciudadanos. ¿Por qué? Porque a quién les sirve que nuestros hijos estén al servicio del día a día y no sepan qué hacer cuando tienen problemas, ¿no? Como ciudadanos. No hay herramientas para ellos. Y esto creo que es algo mucho más grave que sucedió antes y no lo vimos venir. Es cierto, sí. Yo lo que quería preguntarte era, vos haciendo mención, ¿no?, a lo que nos hace falta como sociedad en cuanto a educación y demás. A mí me gustaría saber qué es lo que te sirvió a vos, ¿no?, como acompañamiento mientras estabas pasando y atravesando esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar a otras familias que atravesan situaciones similares sin la necesidad de caer en el prejuicio o la desinformación? ¿Qué es lo que a vos, ¿no?, como primera persona te resultó? Sinceramente, ya no es por querer hacer una crítica social enorme, pero realmente incluso desde la salud, desde el sistema de salud también me sucedió lo mismo. Yo entré en un estado gravísimo en el hospital o sea, mi psiquis estaba totalmente sobrepasada y en vez de darme un tratamiento como corresponde a un acompañamiento terapéutico, lo primero que hicieron fue medicarme y yo estaba atravesando un duelo. Y esto lo terminé hablando con el mismo psiquiatra. Le dije, mira, yo no entiendo por qué vos me das un supresor emocional si yo necesito llorar a mi hijo. Claro. Entonces me dijo, bueno, yo te lo saco. O sea, creo que nos falta mucha conciencia colectiva, ¿no? La conciencia por el otro, el amor al prójimo, no está totalmente, no existe hoy en la sociedad, no. Cada uno está encerrado en su mundo real. Estamos muy individualistas, vivimos en... Exacto. Y el mundo virtual, nuestro avatar, es lo más genial en las redes sociales. Realmente creo que tenemos que hacer un cambio urgente, buscar herramientas urgentes, porque atrás vienen un montón de chicos ya con una era digital donde no les estamos dejando la oportunidad, ¿no?, de ser ellos mismos, de que conozcan sus derechos, de que les podamos dejar herramientas para que puedan defenderse. Acá pareciera que quiere
ganar el más fuerte, y en realidad de nosotros no gana nadie, pierden nuestros hijos. Tal cual. La verdad, Sil, que todo lo que estás diciendo me parece sumamente importante y hay mil cosas para destacar, sobre todo esta necesidad tuya, ¿no? de empatizar con todos los otros, no solo con quien perjudicó en su momento a Agustín, sino con toda esta labor colectiva que vos haces en la ONG y toda esta conciencia que desde tu granito, ¿no? A nivel social. Pero bueno, estaría charlando toda la tarde, pero se nos pasó el programa. Me gustaría si me podés dejar un mensaje, ¿no? Para todas las madres, padres, cuidadores que hoy están viviendo por algo parecido. ¿Qué es lo que vos le dirías desde tu experiencia y desde tu labor en la ONG, ¿no? Y antes que nada, gracias por todo tu tiempo, realmente tu experiencia es conmovedora. Gracias. Yo lo que puedo decir, no en nombre de mi hijo y por la voz de él, es que hay un montón de personas luchando, tratando de volver a abrazar a sus seres amados, tratando de recuperar sus vidas, y la tienen. Ese es el mensaje, la tienen su vida. Hay personas que no pueden ver a sus hijos, pero saben que están ahí. No dejen de luchar, no dejen de pedir justicia, pero una justicia que restaure, no que destruya, una justicia que cree espacios para poder tener a nuestros hijos de una manera más sana. Las batallas estas de adultos, realmente lo único que expone es a nuestros hijos. Hay un montón de mamás sufriendo por sus hijos presos por falsas denuncias. Hay un montón de padres que no pueden ver a sus hijos por escrachos y falsas denuncias. Y hago un llamado en general también a las personas que usan estos medios. No se olviden que atrás hay personas inocentes y que están siendo totalmente avasalladas. Solamente hay que ponerse un poquito la mano en el corazón y pensar en todo lo que estamos haciendo mal para el futuro. Bien, la verdad que muchísimas gracias por ese mensaje. La verdad que fue súper conmovedor, restaurativo y nos llama al pensamiento este programa de hoy. Te quiero agradecer por aceptar la entrevista. Ojalá que nos volvamos a encontrar en otra. Y también los invito a escuchar el próximo programa porque vamos a hablar sobre violencia mediática. Un poco tocaste vos, como para ir educando de a poquito, ¿no? Desde los diferentes puntos y focos. Así que 1.000.000 de gracias. Sí, antes que nada quiero dar el mensaje. Mañana voy a estar en la calle 9 de julio 1043 en General Roca a las 18 horas, donde podemos compartir y conversar estas cosas también. Y en La Rioja 967 el viernes 30 en Neuquén, de la mano de padres de Río Negro y Neuquén, que son los que me invitaron. Y bueno, espero que nos sirva a todos. Así que les agradezco muchísimo, chicas. Muchas gracias a vos, Sil. Que tengas linda tarde, Sil. Besos. Chao. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en el programa de hoy. Gracias, Ele, gracias, Maxi, por estar, como siempre, de 5 a 6 de la tarde en Silencio Peritos Trabajando. Nos volvemos a encontrar, ¿no? Próximo miércoles con más Silencio Peritos Trabajando.